Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a la presentación de la beca Chevening que otorga la Embajada Británica, a quien le agradecemos su interés en nuestros alumnos y graduados. Las becas Chevening son el programa de becas de posgrado más prestigioso del gobierno británico y está destinado a jóvenes líderes de más de 50 países. Argentina es uno de ellos. Financia todos los gastos que implica realizar una maestría en el Reino Unido en casi cualquier área: política, desarrollo, comunicación, economía, relaciones internacionales, negocios, medio ambiente, transporte y otras carreras. El perfil de los becados es de jóvenes líderes de estos países que volverán a su país a seguir contribuyendo a su desarrollo como tomadores de decisión o formadores de opinión. Al regresar a Argentina se suman a la Chevening Alumni Argentina. En esta actividad vamos a presentar a dos becarios Chevening, los diputados Laura Alonso y Martín Lustó, quienes nos contarán acerca de los desafíos a los cuales se enfrentan las nuevas generaciones de políticos y formadores de opinión, además sus experiencias con la beca. Al ingresar les hemos entregado unas carpetas que cuentan con papel y lapicera como para que, si desean realizar alguna pregunta, puedan hacerla. También van a estar recogiendo las preguntas las chicas para que después el señor decano sea el encargado de leerlas y nuestros asistentes los que van a contestarla. En primer lugar, entonces, invitamos al señor decano a que dirija unas palabras. Habla entonces el licenciado José Luis Justi. Bueno, muchas gracias a la Embajada Británica por organizar este evento en la facultad, por tratar que los jóvenes líderes de la facultad puedan acceder a esta beca. Muchas gracias a Martín y a Laura también por estar acá para contarnos sus experiencias. Cuando de la Embajada nos dieron la posibilidad de organizar este evento, me pareció importante, trascendente, poder hablar con ustedes acerca de los desafíos que tiene nuestra generación. No sé, la edad de Laura, más de 40 tenés vos, 4-3, Laura no importa, pero somos de la misma generación y la verdad que creo que marcamos un punto de inflexión en la política, en las organizaciones públicas y privadas de la Argentina, porque somos una generación que entró a la adultez en democracia. Somos una generación que vivió la dictadura de chico o de adolescente. Entonces, aquellos que nos acostumbramos a tener nuestro primer sueldo en democracia, aquellos que votamos cuando teníamos edad de votar, sin que haya ningún tipo de restricción, sin que haya ningún tipo de límite ni de proscripción, me parece que tenemos un desafío muchísimo mayor que tiene que ver con no llevar en nuestras espaldas los problemas, las frustraciones de tantas generaciones de argentinos que no pudieron vivir en democracia. Me parece que tenemos una posibilidad hoy de hablar con dos jóvenes líderes políticos que marcan ejemplo, que marcan liderazgo, que tuvieron la oportunidad de aprovechar esta beca. Y creo que ustedes hoy tienen la oportunidad de tenerlos mano a mano en un ambiente de confianza. La idea es que ellos hablen un rato, pero que ustedes tengan la posibilidad de hacerle las preguntas que quieran acerca de la beca, acerca de la política, acerca de situaciones personales de cada uno, digamos, las preguntas que quieran, para hacerla la cosa un poco más divertida. Y que realmente ustedes le puedan sacar el jugo. Muchísimas gracias por estar acá y de vuelta muchísimas gracias a la Embajada Británica, a Laura y a Martín. Gracias. Quería arrancar la. Lo mismo, como ¿Habías pedido, Roger? Sí, en realidad no somos como nosotros no somos de los que apagué, ¿no? Para que vean. Nosotros no somos creo, ni de los que usamos atriles, ni de los que hacemos discursos. Así que nada, 2 o 3 minutos solo para decir algunas cosas y después, en todo caso, abrimos al intercambio. Primero agradecerle a la casa por recibirnos, a mi universidad, no es mi facultad, pero aspiro algún día a ser miembro de alguno de los claustros.
y a mi casa, en mi gran universidad que la quiero tanto y la llevo tatuada en el corazón. Y agradecerte a vos, José, por supuesto, y a la embajada por haber organizado esta oportunidad. Y bueno, la idea que vos tiraste de los desafíos de los jóvenes, yo creo que primero a mí me gusta como desarmar un poco los títulos, y desafío habla de oportunidades. Y las oportunidades no necesariamente vienen cargadas de cosas negativas, sino que yo lo que voy a hacer es hablar de todas cosas positivas. No voy a hablar ni de la economía, ni de la inseguridad, ni de la inflación, ni de todos los problemas que tenemos, sino de todas las oportunidades que nos presenta la Argentina a una generación que, como se dijo acá, y aunque todavía no ha sido bautizada, es la generación del 83, probablemente, que es la generación democrática. Y que hoy, de alguna manera, también pone en discusión, porque se ha puesto en discusión, una forma o formas de hacer política o de pensar la democracia que discuten con otras generaciones, pero también dentro de la propia generación. Y a mí me parece que es importante hablar de generación y reivindicar este concepto que usaba tanto Ortega y Gasset, y que la Argentina ha tenido sus generaciones que han marcado los momentos y distintos momentos, porque vienen, desde mi punto de vista, no sé si en el 15 o en el 19 o antes, un cambio de ciclo en la Argentina. Y creo que hay que recuperar algo de la tradición democrática republicana del 83, pero dotarla de muchas cosas que son nuevas. Y me parece sí que acá hay como un desafío. Y en términos de liderazgo, la verdad, les soy como muy sincero, yo creo que todos somos líderes, cada uno en el ámbito que elija, desde en su casa, liderar una familia, un proyecto personal, educativo o público o comprometido con la sociedad. Pero sí creo que hay como 3 niveles que son interesantes y después los podemos desglosar y te paso a vos ya, porque se me agotan los minutos, o por lo menos yo pensaba, ¿no? Cuando uno asume, por ejemplo, la oportunidad que nos dio a nosotros la beca, que nos presentamos y alguien dijo, bueno, la verdad que hay cualidades de liderazgo en algún momento, y después eso se va enredando con otras cosas y la vida te va llevando, por lo menos en mi caso, no sé, creo que en el de Martín también, a ir definiendo una vocación por lo público que ya tenía desde más chica. Yo creo que hay como 3 niveles muy interesantes y que algunas veces no los vemos o no los evaluamos en el liderazgo político. Un nivel que es el personal, que acá creo que se planteó y que a mí me parece que es muy importante en términos de cómo, cuáles son los riesgos, cómo uno encara este tipo de vida o de vinculación con lo público, con un ámbito que suele ser bastante hostil, con nosotros lo ha sido, cuando uno trae prácticas o ideas o valores que son distintos y que ponen en crisis el statu quo. Y cómo uno también aprende a convivir con determinadas cosas y a generar impactos desde otros lugares. Después hay un nivel que para mí es interesante y que tiene que ver con novedades, que es el relacional. O sea, cuando nosotros hacemos liderazgo en política, hoy nos toca en la política, pero mañana puede ser en otro lado o en la casa. Yo estoy como bastante obsesionada con este dato de que la mitad de los argentinos tienen menos de 30 años. Y la mitad de los argentinos tienen menos de 30 años, son los famosos millennials, o los chicos que nacieron, la generación del milenio, y piensan muy diferente de cómo pensamos nosotros y actúan muy distinto, pero requiere, el sistema político requiere que sean incorporados en sus deseos, en sus sueños, en sus proyectos, que tengan una voz, que tengan participación y que el liderazgo, que sean parte, por supuesto, y protagonistas, pero que además el liderazgo político los comprenda. Entonces, en el aspecto relacional, a mí me preocupa bastante esta cuestión, ¿no? Cómo conectar con la mitad de los argentinos que tienen menos de 30 años. No quiero decir que no tenemos que conectar con la otra mitad, pero es un dato muy importante. O sea, la mitad de los argentinos tienen hoy menos de 30 años, y su vida transcurre de formas muy distintas a las que transcurrió la nuestra hace 10 o 15 años atrás. Bueno, imagínense de lo diferente que ha sido respecto a la vida de mis padres, por ejemplo. Y el tercero es el sistémico institucional. O sea, cómo hacemos nosotros con todas estas prácticas o ideas o valores distintos de un liderazgo más abierto, horizontal, positivo, propositivo, diverso, o sea, que entiende esto de que se solapan algunas veces, hay coincidencias en ideas y en determinados temas y en otras hay divergencia, pero cómo construimos un sistema político que esté más permeable a este tipo de cambios sociales. Y yo lo que veo, y acá termino, es que tenemos un sistema institucional, no es solo nosotros, lo tiene Occidente,
diseñado después de la revolución, entre la Revolución Francesa, la Revolución Americana y la Revolución Gloriosa, vamos a citar a los británicos, que está totalmente desfasado con lo que es hoy el tercer milenio, donde la vida de las personas se decide en tiempo real, donde cada uno de nosotros con el teléfono puede hacer una reserva hoy en un restaurante si quiere en Nueva York, o pedir un taxi, no sé, por internet, o ver a qué hora pasa el próximo tren del subte por el teléfono. Y en el Congreso, bueno, la vida continúa por un lado, en el Poder Judicial por el otro, y está totalmente, o sea, totalmente desfasado de la vida de las personas. Y ahí me parece que está el gran desafío. Pero yo dejo acá, si vos seguís con lo que... Martín Lustó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar acá compartiendo el panel con Laura y con José Luis, y muchas gracias a la Embajada por la tarea que hace, por la oportunidad de estar con todos ustedes acá, y también a la facultad en el nombre acá de su decano. Pensaba recién cuando tanto José como Laura hablaban del tiempo, de la velocidad de los cambios y de algunas características de las generaciones. Pensaba con los ejemplos de Laura de si uno puede acceder a esto online, hacer esto. Pensaba si somos jóvenes, y yo creo que ya no somos jóvenes, ¿no? A mí me ha tocado que me digan que fuiste un ministro joven, y yo, mientras era ministro, tenía colegas de otros países que tenían mi misma edad. Austria tiene un canciller que tiene 27 años. Felipe González tenía, no sé, 44 cuando fue presidente de España. Sí. Tony Blair tendría 45, Clinton tendría... Entonces, ya no somos jóvenes. La prueba de que no somos jóvenes es que yo recibí esta beca 20 años atrás. Y para mostrar cómo cambió el mundo, cuando llegué a Londres había algo fantástico que tuve que pedirle a mi novia acá que buscara uno, porque no existía ni Hotmail, ni Gmail, ni nada de eso. A mí me dieron un mail. Para mí fue toda una novedad. Tenía mail. Llegaste? 90 y pico. 93. En el 93 me dieron una cuenta de mail en LSI. Y le dije a mi novia, mira, anda a pedirle a la universidad, que seguramente tiene un servidor o algo, si te puede habilitar una cuenta de la universidad. Fue todo un lío, pero no había mail. Eso es, había intranet, pero no había internet. Es así, de rápido cambió el mundo. Y los cambios producen impactos inesperados, pero también marcan un sendero, y a veces uno queda atrapado en el sendero a pesar de que ocurran cosas distintas. José dijo que, y lo volvió a reflotar Laura, que somos como la generación que se educó, no que entró a la adultez, somos la generación que nació a la conciencia cívica en democracia, porque se empezó a educar en democracia en el secundario, por lo menos ese es mi caso. El primer año de colegio secundario mío, que era en el Nacional de Buenos Aires, fue en el 84. Y el otro día se cumplieron 25 años de que egresamos, y el rector, o el ex rector, que era Horacio Sanguinetti, dijo, Hernán Charosky dijo, un egresado dijo, nosotros estuve haciendo los números y somos la primera generación, o la primera camada que hizo todo el secundario en democracia desde el primer Perón como mínimo, y dependiendo de cuál es la postura de cada uno. Exactamente, pero si no hay que irse, no sé, a la ley Sáenz Peña. La verdad que es complicado pensar que después de 80 años, 70 años, hay una generación entera, una camada entera que hizo todo el secundario en democracia. Y eso es lo que nos atraviesa. Pero la verdad es que es complejo a veces salirse de la lógica de lo que en economía se llama dependencia del sendero, ¿no? Hay ciertas cosas, el paso que uno da tiene un punto de partida que es el paso que uno dio antes. Y hay muchas cosas en las cuales cuando uno ingresa en este mundo de, no sé si llamarlo de liderazgo, ¿no? Porque no me gusta mucho la palabra, pero cuando uno ingresa en el mundo de responsabilidades o ingresa en un mundo ajeno o va entrando en otros ámbitos, es muy fácil quedar preso de prácticas anteriores. Entonces, si el título de esta primera parte de la charla de las exposiciones introductorias es ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos de las camadas que nacimos en democracia y que entramos ahora en ámbitos decisorios en democracia es no quedar preso de algunas cosas que pasaron antes, en cuanto a diagnósticos, en cuanto a formas de relacionamiento, pero tampoco quedar preso de cosas que pasaron después. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos toca ver en distintos ámbitos creciente incapacidad de diálogo, ¿sí? Formas de imposición de cosas, etcétera, que me parece que no tienen mucho que ver con la manera en que nosotros nos hemos educado. Y hay temores todavía en parte de la sociedad que no tienen que ver con los que tenemos nosotros, porque
nos criamos en un contexto absolutamente distinto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vino el 2001, mi madre tenía miedo que hubiera un golpe de Estado y yo la miraba y decía, está loca. Pero la diferencia es que nosotros nos habíamos criado con el nunca más, el juicio de nos habíamos criado con esa democracia naciente, plena de promesas y de expectativas que en esa llamada, no sé, por llamarla primavera alfonsinista. Sí. Pero nos criamos ahí. Entonces las perspectivas son totalmente distintas y no quedar atrapado de esas cuestiones. Pero después también el siguiente desafío es cómo uno no queda atrapado de la dinámica posterior cuando ingresa a un ámbito, sobre todo teniendo en cuenta que uno tiene que realizar un diagnóstico distinto de cosas que están aconteciendo. Entonces, por ejemplo, yo creo que el desafío de los que ingresamos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en la política, es no quedar atrapados en la dinámica previa en la gente que somos nuevos. Y a veces nos pasa, en nuestros espacios políticos, nuestros partidos, donde hay mucha más gente que nosotros, ingresan en una dinámica de relación, un espacio con el otro, que no tiene mucho que ver con la que podemos generar, por ejemplo, con Laura o con otros actores. Y eso también implica un ejercicio todo el tiempo de, no estamos entrando acá en un automatismo, en una dependencia del sendero por lo que vinieron haciendo los otros antes, por los modos establecidos de relacionamiento entre los que ya nos precedían. Y la otra, y celebro que José Luis acá, es que yo creo que uno de los principales problemas de la Argentina, y esto es más reciente, por eso ahí sí marco dinámicas que tienen que ver con los últimos 30 años, una de las desgracias de la Argentina es que si yo tuviera que pensar qué es lo que hace que nuestra sociedad haya perdido ventajas relativas que tenía con respecto a la de los países vecinos, es porque nosotros hemos perdido la mejor calidad que tenía nuestro Estado con respecto a los estados de los países vecinos. Y digo, celebro que esté José Luis porque es una persona que tiene a cargo un ámbito público enorme en tamaño y de gran trascendencia, no solo actual en términos del manejo que se hace hoy de la administración de la universidad, sino en términos de políticas educativas que transforman la capacidad de las siguientes generaciones. Y la verdad es que la sociedad argentina, producto de las crisis que ha tenido, tiene como empañado el vidrio de poder ver cuáles son las causas de las cosas que le ocurren hoy. Entonces no miramos la larga degradación de la gestión estatal porque siempre en el medio hay una crisis que empaña qué es lo que le pasó antes y si se venía llevando bien o mal. Cuando cae todo de golpe, enmascara lo que se hizo bien y enmascara lo que se hizo mal. Y eso tiene profundos impactos. Y los argentinos, a pesar de que le dedicamos cada vez más recursos al Estado, tenemos un Estado que es cada vez menos capaz de brindar mejoras en los bienes y servicios que nos provee de manera acumulativa. Entonces, por decir una cifra que a mí me gusta citar, para no comparar, para incluir distintos gobiernos de distintos signos políticos, si quieren inclusive distintas generaciones, hoy el Estado Nacional tiene 2,5 veces más plata en términos reales por cada uno de nosotros que en el año 2000. La Ciudad de Buenos Aires tiene 2,3 veces más plata por cada uno de nosotros que en el año 2000. La provincia de Santa Fe tiene 2 veces más plata por cada uno de nosotros o de los santafesinos que en el año 2000. La de Córdoba lo mismo, la de Mendoza lo mismo. La de Buenos Aires, que es la más desfavorecida, tiene 44% más presupuesto real por persona que en el año 2000. Nosotros deberíamos recibir 2,5 veces más cosas, 2,3 veces más cosas. ¿En qué? En todo lo que nos puede brindar el Estado. Y eso no está. Y la pregunta es cómo uno lo revierte. Y este es quizá el desafío principal de esta generación que le empieza a tocar hacerse cargo en lugares decisorios. Y es, primero, tener la franqueza o la apertura como para que en este diálogo que puede exceder o puede tener otras formas que lo que nos imponen nuestros espacios políticos, de reconocer aquellas cosas que no están funcionando bien y cuando el otro aporta algo distinto. Porque no se nos va la vida en eso, al revés. Creo que yo, como soy economista, siempre creo que la competencia nos mejora. Y el segundo elemento es, y ahí lo voy a entroncar con lo de la beca, es Argentina suele tener crisis, suele tener un entorno que nos genera angustia o que nos hace las cosas más difíciles, y eso también hace que bajemos la cabeza y no seamos capaces de diagnosticar correctamente porque estamos diagnosticando lo hipercorto. Nos estamos enfrascando en el problema del momento. Y eso también hace que a veces no podamos mirar afuera. A mí siempre me asombra que cuando se dice tal presidente, tal gobernador nunca salió al exterior y antes nuestros próceres
llegaban a traducir, no había internet, ¿sí? Había que viajar en barco, y llegaban a traducir lo que se estaba escribiendo en los centros intelectuales y de desarrollo en ese momento. Entonces ahí hay una pérdida cualitativa fenomenal. La beca permite eso. La beca permite dos cosas. Una es tomarse un año de respiro para pensar las cosas de manera distinta. Y lo segundo es, permite estar expuesto a estímulos en un lugar absolutamente diferente, que tiene prácticas distintas, que en algunas cosas es mejor y en otras cosas es peor, pero fundamentalmente en esas diferencias y en la percepción de esas diferencias es que nosotros podemos enriquecernos para traerlo acá, si es que cuando volvemos a estar acá no bajamos otra vez la cabeza y nos enfrascamos en el problema del momento. Muchas gracias. Bueno, a ver, la idea es que ustedes hagan preguntas. Tengo entendido que les entregaron papeles. Y vos rompe el hielo. Y yo rompo el hielo. Acá hay alguna pregunta, pero... Retomo. Yo, ¿sabés cuándo me di cuenta que no soy tan joven? Porque dijiste, ya no somos jóvenes. Cuando hoy le dije a Martín, por favor, ¿podés ir a la librería a comprarme fichas? A mí no, a otro Martín. A mi Martín, que está por ahí. Le dije, ¿podés ir a comprarme fichas? Y me miró así. Y no sabía. ¿Y cuántas? Y de a una por cantidad. Y a mí me agarró como una desesperación. Y ahí me di cuenta que no somos tan jóvenes. Hay una diferencia entre ser adulto, ser joven y ser freak. Porque comprar fichas no tiene nada que ver con la edad. Bueno, yo uso fichas. Bueno, a ver. Nada, una pregunta, si quieren, personal, ¿no? ¿Cómo se resuelve en un espacio como la Cámara de Diputados, que es tan heterogéneo, aquellas decisiones que tienen que ver con los mandatos partidarios y aquellas cuestiones que a lo mejor uno se siente más identificado como generación o como valor? Para cada uno de ustedes, que tiene un nombre propio, un perfil propio, pero que a la vez llegaron a la Cámara de Diputados por estructuras partidarias que existen, que son más o menos exitosas, que tienen más o menos valores, eso depende de la evaluación que haga cada uno, pero seguramente que muchas veces se vieron en algún tipo de disyuntiva de estar más de acuerdo con una determinada manera de ver las cosas que la que tiene que ver con su partido o con su espacio político. ¿Cómo es que la resuelven? Yo me las imagino a ustedes dos poniéndose mucho más de acuerdo que a cada uno de ustedes con algunos de sus referentes. ¿Y cómo es que resuelven eso? A los dos les pregunto, ¿Cómo lo resuelven intelectualmente, emocionalmente? Lo primero que yo aprendí, pero eso es un aprendizaje en la vida, o sea, que me tocó, o sea, es mi 5º año en la Cámara de Diputados, ya, y último mandato. Primero que hay que saber retirarse de los lugares. Y a mí me parece que eso es importante. Después yo te retomo una cosa que vos dijiste, a vos te gusta la competencia, y yo quiero agregar esto de colaborar, o sea, es competir y cooperar. Yo entiendo el conflicto, estudié ciencias sociales, digamos, no me tienen que venir a explicar la lucha de clases antagónicas y todas esas cosas que nos hacían repetir como logros en sociales, que para mí ya no existen más, como categorías, digo, será muy interesante, pero la sociedad va por otro lugar. Yo aprendí que uno no puede dar todas las batallas, como en la vida, y que uno elige los temas, y elige cuáles son sus cosas, principios, ideas, valores no negociables, o sea, y con eso se queda agarradito, y como entiendo que esto es circunstancial, y por eso me sorprende que el sistema todavía no me haya eyectado, después de mis primeros 4 años, después de insistir con la transparencia, y seguir haciéndolo. Cuando yo tuve que votar el matrimonio igualitario, no dudé ni 30 segundos. Cuando a mí vino alguien y me preguntó, una amiga de la facultad, Elena Robner, ¿y vos qué vas a hacer con el aborto? ¿Cuál es tu posición en el tema del aborto? Porque todo el mundo pensó que, yo como ahora me iba, no sé, al demonio de la ultraderecha o una cosa así. Yo dije, ¿cuál era mi posición del aborto? Y nunca nadie vino y me cortó la cabeza. Y todo el mundo respeta mi opinión. Y yo te puedo decir que a partir del voto del matrimonio igualitario, en mi partido algo cambió.
Porque hoy muchos diputados que se abstuvieron me dicen, y la verdad que yo tendría que haberlo votado a favor. Para mí eso es un éxito político interno y externo. Y eso fue haber mantenido una posición a riesgo de lo que fuera. O sea, yo no estoy en política para volver en la próxima. Yo la política la hago hoy. No estoy calculando el calendario, a dónde me lleva y ahora, dónde voy a estar en 2030, ¿entendés? No existe eso para mí. Disfruto el momento, disfruto el proceso, disfruto la hora, doy lo mejor. Algunas veces estoy de mejor humor, otras estoy de peor humor, porque nosotros somos personas también que tenemos una vida, pero con determinados valores y con determinada coherencia. Y bueno, y sí, hay costos, pero hay responsabilidades. La primera responsabilidad es con uno mismo. Y si yo no me traiciono, después, bueno, volveré a dar clases en el CBC. Nunca me fue mal. Yo voy a agregar un poco a lo que dijo Laura. Primero, Laura tiene más experiencia que yo en la Cámara, que llevo solo 1 año, ¿sí? Y la verdad que tengo que decir que es bastante frustrante. Es obvio. Sí, la Cámara de Diputados es como titanes en el ring. Parece que estamos peleando. El árbitro de vez en cuando hace trampa. ¿Sí? Funciona así. Digo, un día voy a ir con una cámara GoPro para que nos echen a todos y mostrar cómo funciona. Pero los ejemplos que dio Laura para mí son los más, no sé si los más fáciles, pero aquellas cosas que tienen que ver con la libertad de conciencia, que tienen que ver con posturas personales ante la vida, últimamente los partidos dejan que haya una capacidad de elección personal. Pero muchas veces nos vemos enfrentados a decisiones políticas, decisiones de política, ¿sí? Política pública de administración, política económica, en donde también estamos en desacuerdo con lo que las posturas que están tomando nuestros partidos. Y ahí es más difícil. Es más difícil porque Laura decía, bueno, tiene que haber cooperación, y cooperación implica que tiene que haber un ejercicio de diálogo y de consenso. Entonces, yo intento, en economía, cuando tengo que ver si una decisión es buena o mala, digo, esto es una urgencia, tengo que resolverlo. ¿Hay algo que es urgente que tengo que resolver ya? Sí. Si no es una urgencia, lo que estamos haciendo construye un largo plazo mejor, contribuye a que los procesos de mejora sean acumulativos, o al revés, va a terminar esto en una crisis y vamos en este sendero. Ese es un patrón que tengo para analizar la economía, las decisiones que se van tomando en el Congreso o afuera, cuando las tengo que analizar pensando si esto es bueno o es malo. En el Congreso tengo una suerte de patrón similar, que es esto que estamos discutiendo, porque a veces en diputados discutimos cosas que son hilarantes. Entonces digo, esto que estamos discutiendo, si se estuviera discutiendo en el Parlamento alemán, digo, ¿qué diríamos? Diríamos que están todos locos. Y entonces, si son graves, no me importa cómo vota mi bloque, no me importa cómo vota el interbloque, y no me importa cómo vota Faunen. Si son graves, digo, si son aquellas donde digo, mira, no son tan graves, la verdad que en Alemania no estaríamos votando esto así, pero no es tan importante y la construcción del consenso es más importante que esto, entonces la dejo pasar. Hoy hubo un caso, por ejemplo, y yo creo que no era una sesión importante, era una sesión donde podíamos cambiar nada, pero era una sesión preparatoria donde se votaban las autoridades de la Cámara, y la verdad que cuando yo llegué a diputados me decían que Domínguez era un excelente presidente, pero el año pasado, o este año mejor dicho, fue un desastre. Entonces, todo el mundo, de hecho nosotros le hicimos una denuncia por la irregularidad de la sesión del Código Civil. Entonces, para mí no podíamos votar a favor. Faunen votó a favor, Pro votó a favor, todos votaron a favor. Nosotros decidimos no votar, decidimos levantarnos, seguirnos, pero la verdad que ahí es donde uno hace transige. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos que haber hecho Laura y yo es votar en contra, pero no puedes levantar la mano y votar en contra de tu propio presidente de bloque, algo que de todas maneras va a salir y que no es relevante, que es la autoridad. ¿Sí? Lo va a elegir el partido mayoritario porque le corresponde. Pero bueno, entonces sí, bueno, tengo una salida distinta, que es, no avalo esto, no hago un discurso, no hago un panegírico del presidente de la Cámara de Diputados que me parece que no actuó bien. Y en muchas cosas nos pasa eso. Sí, igual hay un tema, porque digo, sobre todo hablando del Congreso, y es para este y para todos, el tema de las reglas de la mayoría. O sea, yo creo que hay que repensar un rediseño de muchas instituciones
que probablemente ni esté pensado, de cómo se discuten determinados temas, de cómo se resuelven. Probablemente acá en la UBA también algunos lo estén pensando en términos de cómo reformás tus procesos y tus procedimientos para una sociedad que cambió y que cambia permanentemente. Entonces, cuando yo hablaba el otro día con un grupo de españoles, y bueno, le salió un grano al sistema, se llama Podemos, y le salió un grano porque no funciona el sistema político, pero no empieza a funcionar en un montón de lugares por distintas razones. Entonces tenés Tahrir Square en la Plaza Tahrir en Egipto, Maidán en Ucrania, y así porque la gente hoy vive en tiempo real y se entera en este mismo momento de, no sé, de la muerte de la duquesa de Alba, digo, cualquier pavada. Pero me parece que hay un montón de cosas en el sistema. Hoy la sociedad camina por otros lugares mucho más rápido. Y bueno, tenemos un desafío que es justamente rediseñar la democracia, rediseñar procesos de gobierno, que nosotros fuimos ahora con Martín hace unos meses a Londres y que vimos cómo se trabaja y cómo se está empezando con mucho, y también acá muy levemente, a modificar las burocracias. O sea, cómo la tecnología hoy y la colaboración puede ayudar a modificar procedimientos de gobierno con la opinión o con información o con aportes que puedan venir de afuera. Y la verdad es que hay que abrir los estados y hay que recuperar capacidades estatales. Y no es un problema de plata, es un problema de administración de los recursos, de cómo las mejores ideas no están adentro. O sea, las mejores ideas para cambiar el Congreso probablemente no las tengamos nosotros que estamos dentro del Congreso. O sea, para mí también es re frustrante, porque aparte nosotros tenemos un mandato que es representativo. Y entonces trasladar la frustración es decir, no sirve. No, la verdad que sí sirve, pero hay que hacerlo distinto. Entonces mi idea, digo, yo invito a que pensemos cómo hacemos una institución representativa diferente. Ustedes están respondiendo, no sé si quieren agregar algo más. Acá hay una pregunta que dice que tanto piensan que hay que incorporar los cambios tecnológicos en la vida política. Porque, bueno... Yo me parece que nosotros somos como bastante ejemplo. Yo empecé en mi Facebook hace muchos años, cuando viajé en el año 2008, que estaba en Poder Ciudadano todavía, a Estados Unidos 2 meses, y vi toda la campaña de Obama y descubrí que existía una cosa que se llamaba Facebook, y después descubrí una cosa que se llamaba Twitter, y empecé a hacer cosas, y volví y dije, hay que hacer un Facebook de Poder Ciudadano. Y ni sabíamos nada, y yo era la primera administradora, pero es esencial, y la interacción es esencial, porque hoy la demanda te llega por cualquier lado, y algunas veces está bueno, otras veces te supera, porque verdaderamente es un montón, pero yo jamás A ver, en Poder Ciudadano en el 89 hacían esta pregunta, en los talleres, ¿cuántas veces llamaste al Congreso? La gente, o sea, no estaba, ¿dónde estaba el teléfono del Congreso? En la guía, perdón, había una cosa antes, para los más jóvenes, que se llamaba guía telefónica, que nosotros la vimos. Ahora está en internet, hay más gente que llama, pero mucha más gente te manda correo electrónico o te manda por Twitter o te agarra por el Facebook. O sea, no viene por el canal institucional, viene por el canal personal. Y esto hay que asumirlo, o sea, la política se ha personalizado. Y los que se mantienen ocultos en la política, y esto para mí es otro dato, hay gente que elige no ser pública, pero tiene un cargo público. Y esto para mí es, digo, en términos de la carrera política que yo elegí un perfil alto. O tratar de tener un perfil. ¿Por qué? Porque el perfil alto te exige un nivel de excelencia, de honestidad, de que yo voy a comprar al mismo almacén de siempre. Y mis papás van a la misma fiambrería y le dicen, qué bien Laurita. Le llegan a decir a mi papá, tu hija es una chorra, y yo me muero. Ahora, digo, somos pocos los que nos movemos así, pero tenemos que ser más. Hay posibilidad de que seamos más, pero hay que empezar a tomar el desafío para ser más. Sí. Yo puedo hablar, hasta Navidad puedo hablar. Digo. Yo siempre pregunto para qué, ¿sí? Porque no soy un fan de la tecnología per se. ¿Sí? Trato de entender para qué es, qué rol está cumpliendo, si está resolviendo algo, si está generando un problema nuevo. Por ejemplo, un día me hablaron de Twitter, me dijeron, te tenés que abrir una cuenta de Twitter, tenés que probar. Entonces yo abrí una cuenta de Twitter. La usé, no sé, tuiteé 30 veces, después nunca tuiteé más, y cuando saqué un libro me dijeron, che, usa el Twitter porque tenés 50.000 seguidores. 50.000 seguidores que un año no había tuiteado, entonces no sé qué están siguiendo, sinceramente. Pero te buscan. Y creo que hay algunas cosas que tienen un potencial muy grande que en el camino se tergiversan. Yo creo que, por ejemplo, Twitter es un fenomenal riesgo para un político, porque si no sos disciplinado, corres el riesgo de querer provocar todo el tiempo y pensás que te siguen 50.000 tipos y no es cierto. Te leen 20 y se crea como un grupo de afinidad, de fans. Y entras en una
en un registro en el cual estás escribiendo que no siempre es bueno. Y lo he visto, algunos que tuitean y después, ¿quiere decir que uno tiene que estar pensando 3, 4 veces lo que dice? No, no quiere decir eso, pero quiero a veces entender para qué sirven algunas cosas. Y ahí, por ejemplo, yo creo que la tecnología, creo que hay que incorporar la vida política, pero no tanto por la tecnología per se, sino porque permite transparencia en la vida pública, permite transparencia en las licitaciones si están todas colgadas en internet y puedo meterme y ver cómo son los pliegos, permite eso, permite que el Congreso funcione de otra manera, la tecnología, no las redes sociales. Hay una confusión de lo que es tecnología, ¿sí? Yo le escribí en el último libro, un container es un cambio tecnológico fenomenal. Antes venían, las formas de organización son tecnología nueva. Entonces, por ejemplo, el Congreso, ¿por qué funciona mal? Porque cada uno de nosotros va y presenta un proyecto en soledad, ¿sí? Si estás en el partido mayoritario, quizá en comisiones lo tratan. Si estás en la minoría, no lo tratan nunca. Pero después viene una ONG que te dice, a ver cuántos proyectos presentaste, a ver cuántas veces hablaste en el Congreso. Entonces están todos orientados no a ver cuál es la mejor herramienta que podemos diseñar para mejorar la vida de la sociedad, sino ver si la métrica después de esa transparencia nos da bien o nos da mal. Entonces, por ejemplo, yo estoy convencido de que en lugar de presentar proyectos en comisiones, tendría que haber una intrarred donde vos podés decir, a ver, Me gusta. proyectos de transparencia, están todos estos, me voy a meter, a ver qué está haciendo Laura con la que me llevo bien, mira, voy a apoyar esto y le voy a incorporar una mejora. Tendría que haber otro mecanismo de trabajo que todos aislados, porque es un cuerpo colectivo en el cual todos trabajamos aislados. Y cuando terminas el proyecto dices, voy a recolectar firmas. Laura, ¿querés apoyar el mío? Sí. Es como en términos de la cooperación, es el mecanismo más ineficiente posible. Y ahí hay tecnología, pero tecnología para algo, no tecnología para que es como la discusión que tuvimos un día, una reunión de ONGs por el tema de transparencia, y nosotros dijimos, ¿pero transparencia para qué? Transparencia para mejorar la gestión, para mejorar el control, porque si no, no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Salimos a decir esto, salimos en una nota en un diario y al día siguiente una reunión de todos los presidentes de bloque donde nos puteaban en todos los colores. Y 3 operaciones en medios oficiales. En medios oficiales, sí, inventándonos cosas. Los que piden transparencia somos los corruptos, sí. Para que busquen los títulos, digo. Es como esto, el que denuncia termina siendo denunciado, ¿no? Pero bueno, como uno duerme tranquilo porque camina por la calle libremente, otros no pueden gozar de la misma, el fuero, ¿no? Digo, para mí los fueros es la protección que me da la calle, no la que me da el Parlamento. Acá hay una pregunta vinculada a las ONG, ¿no? Dicen que en los últimos años los jóvenes pudieron abrirse en la política, pero sin embargo costó mucho más en la esfera de la sociedad civil. ¿Cómo ven el tema? ¿Cuál fue su experiencia en la sociedad civil? Te preguntan básicamente a vos, tu experiencia en Poder Ciudadano. Que fueron épocas, porque mismo a mí me pasó como un proceso personal, ya que hablamos de decisiones personales que todos tomamos. A mí me parece que del 83 al 90 fue como el tiempo de la política y de consolidar la democracia, por lo menos como régimen de gobierno inicialmente. Y los 90 fueron más los años de las ONGs. O sea, a mí me parece que ahí sí hubo una cosa que, más allá que ONG ya existían de antes, pero hubo como Y esta década, después de la crisis del 2001 y el supuesto retorno de la política, no sé, ¿se acuerdan al principio de los 2000 la política nueva, la política vieja? Yo creo que no hay ni nueva ni vieja, hay buena y hay mala. La buena puede hacer cosas buenas, la mala puede hacer de las malas. Y a mí en 2009 me empezó a tocar, tenía un tic-tac en la cabeza. Yo decía, esto va, o sea, las ONG yo veía verdaderamente un ataque muy fuerte desde el Estado, que era o la cooptación o la destrucción, y más o menos es lo que ha pasado en muchos, sobre todo las que tenían un perfil más involucrado con el sistema político, de petición al sistema político, y fue eso, es cooptación o destrucción. Y había una oportunidad, para mí empezó en el 2009, era la oportunidad para empezar en política. Y ahora es como que se revirtió, pero que yo creo que son ámbitos absolutamente complementarios y que hay que empezar a abrirlos, porque, cuidado, los partidos políticos tienen 200 millones de problemas. Y de nuevo, como el sistema funciona por inercia y las actas y la ley de partidos políticos es una antigüedad, y hoy nadie se va a afiliar a un partido político, porque la verdad que
yo creo que me afilié al PRO, ni me acuerdo. Digo, estaba afiliada al Partido Radical de los 18 años porque me venía de tradición, pero era de otra época. Y la verdad que las organizaciones de la sociedad civil son súper importantes en términos del pluralismo y la diversidad de ideas. Y los partidos tienen que cambiar. O sea, la sociedad ya no se mueve ni por conflicto de clases, ni por ideologías monolíticas. Hoy las opiniones varían. Las personas en los cargos cometen errores, los reconocen, se dejan permear algunos perfiles por las opiniones de los otros. Creo que eso es lo mejor. Invitan a otros a opinar, nos mejoramos de la opinión de los demás. Y yo creo que todo eso, el pluralismo que implica la diversidad en las ONGs y los partidos políticos que necesitan una gran reforma acá y en cualquier país del mundo, bueno, están puestos en jaque. Por eso les va tan mal. La verdad que hoy a todas las instituciones les va mal en los estudios de calificación, cuando le pregunta a la gente, a todos. A los periodistas les iba bien en los 90 y bueno, la verdad que les empezó a ir bastante mal en esta década, por distintas razones, ¿no? A mí no tengo experiencia en ONGs, pero voy a hacer un diagnóstico más general de algo que a mí me frustra o me pone triste del mundo de las ONGs, que es que en Argentina hay un montón de ONGs que se ocupan de cosas. Es decir, que una ONG se ocupe de derechos que no existen o que alerte sobre problemas nuevos, sobre desafíos, sobre la agenda de transparencia, sobre la agenda de incorporar tecnología para cosas, me parece bárbaro. Cuando empiezo a ver multiplicidad de ONGs que se ocupan de cosas de las que ya se tendría que haber ocupado el Estado y antes se ocupaba y ahora no, me parece la contracara de un Estado que se degrada. Es decir, cuando veo ONGs que se tienen que ocupar de la vivienda, cuando veo ONG que se tienen que ocupar del hambre, cuando veo ONG que se tienen que ocupar de la educación, digo, hay un problema mucho más profundo, porque es una tarea muy loable, pero no existía antes, no porque no existiera el mundo de las ONGs, porque gran parte de eso estaba resuelto por el Estado. Bueno, es que cuando ves el perfil de los organismos no gubernamentales en los países que tienen un alto nivel de desarrollo, las organizaciones no tienen un comedor, digo. Claro. No sos una asociación civil para dar de comer. En todo caso, tenés un nivel de discusión sobre cómo se explotan recursos públicos. Sobre los recursos naturales, sobre la exacto. transparencia o a veces inclusive sobre problemas de otros Yo países. estoy absolutamente de acuerdo en eso, ¿sí? Bueno, la emergencia de todas las ONGs de asistencia es el Estado fallido, básicamente. Sí. Ahora, como vos decías antes, se duplicaron los recursos, a cada vez hay más. Bueno, evidentemente hay un problema de administración y de diseño de los procedimientos. Y los recursos se dilapidan por ineficiencia. Por corrupción. O por corrupción. No hay mucha... Y la verdad que también, y ahora sí yo siempre tiro, porque me dicen, no, pero ustedes los políticos, yo también soy ciudadana. Y somos bastante... Yo entiendo que tenemos 200 millones de cosas, pero hay una sociedad civil que no demanda. O sea, no demanda transparencia. Y a nosotros sí, te palmean el hombro así, te dicen, qué bien, piba, y dale. Y cuando te acribillan, cuando sacan el banquito... Estás solo. Estás solo. Te quedás solo, o sea, y es una carga, ¿viste? Cuando pasó ese comentario del tema de la transparencia y que terminamos siendo nosotros los maléficos con el tema famoso de los pasajes. No es nada eso al lado de y aparte, primero no es corrupción, porque no existe, no es ninguna falta de ética, es una regla en la Cámara, cambiemos la regla, que fue lo que nosotros siempre decimos e insistimos, pero son miles de millones de pesos que se dilapidan en este país, que se han dilapidado y se han robado. Entonces, nosotros necesitamos que la sociedad demande esto junto con nosotros y después vendrán otros que lo harán. Pero a mí me parece que ahí sí hay una apuesta, y este es el pedido que uno le hace casi rogando a la sociedad de que entienda que este es un tema que hace a su vida y a su futuro y a sus proyectos, porque sin recursos y sin un Estado que le garantice esas oportunidades para concretar proyectos, negocios, lo que sea, no va a poder hacerlo. Vamos a seguir viviendo de crisis en crisis, de caos en caos, de frustración en frustración. Sí, hay una cosa que a mí me genera reflexión, que tiene que ver con cómo se comporta la sociedad civil, ¿no? Cómo se juntan las cosas. Martín hablaba de cuánto más gasta el Estado, y cuando yo era chico iba a la escuela pública. Mi papá era taxista y entonces no tenía obra social, me atendía en el hospital público, y hoy yo pago por
la educación de mis hijos, pago por la salud de mis hijos. Y a veces por la seguridad. Y a veces por la seguridad. Ni hablar que también se puede, mucha gente paga por la seguridad. Y antes no se pagaba por eso, y pagaba el Estado. Y tiene el doble o más del doble de los ingresos. Y no hay un reclamo de la sociedad, no. Es como que no hay un reclamo de ser más eficiente, de ser más equitativo, de ser más justo. Es que yo creo que quizás estamos superándolo, porque acá hay planteos claros respecto de servicios públicos, de infraestructura, de qué se necesita, de capacidades del Estado, que me parece que hubo como un desresponsabilizarse desde el liderazgo político. Tampoco hay que pedir, es una conexión, es una interacción entre la sociedad y el liderazgo político, me parece. También. Pero yo no sé si hay tanto reclamo todavía, la verdad que ahí coincido con José Luis, porque las cifras son tan abrumadoras que sí. La otra vez yo dije, Debido lleva gastados 1.2 billones de pesos. Entonces, si vos vivís en el interior y la ruta no te la hicieron autopista de 4 carriles, si sigue igual que antes, en algún momento tenés que decir, ¿pero dónde se está yendo la plata? Entonces, y ahí hay como una resignación, entre una resignación de que no miramos, etcétera, y el hecho de que es muy difícil asignar causalidad en la Argentina. Es muy difícil, es como no sabés bien por qué las cosas no te llegan, no sabés si se debe a la crisis anterior, no sabés si se debe a qué, no se sabe. Entonces, la otra vez estábamos hablando con unos amigos y me surgió esta paradoja tan extraña, que hay un enorme punto en común entre la década de los 90 y esta, que es que hay un abandono del espacio público enorme. En uno por una concepción privatista y en otro por una fenomenal ineficacia del dinero público. Pero hay un abandono de lo público. En los dos casos. En uno era una concepción. ¿Sabes qué? Listo, vamos a privatizar todas estas áreas. Los ámbitos donde todos nos encontramos dejan de ser prioridad dentro de la política pública. Y ahora también. A veces es a veces culturalmente, es decir, cómo estamos discutiendo, pero a veces es, mira, teníamos plata, pero la verdad que la autopista, el tren, etcétera, no nos preocupó. Y nos preocupa muy tarde. Entonces, la verdad que ahí hay un punto en el cual no sé bien por qué ocurre esa falta de exigencia. Siempre, hace mucho tiempo tenía esta idea de hacer un documental donde vos vas por distintos países, desde muy poco desarrollados hasta muy desarrollados y en desarrollo intermedio, y le preguntas a los ciudadanos, ¿cuál es el deber del Estado con usted? Porque estoy seguro que es muy distinto lo que contesta un noruego que un sudanés. Sí. Y ahí hay una suerte de cultura ciudadana de qué es lo que realmente a vos te corresponde exigirle al Estado. Pero yo creo Y igual Argentina ahí, me parece que es en eso en lo que le pero por exigimos. eso Mi abuela le exigiría cosas distintas de lo que le exigiría. claro, pero yo ahí creo que hay Mariana. un trabajo por construir, y por eso para mí la importancia del liderazgo, que tiene, primero que son 30 años de democracia, que empezamos a ver las cosas y que estamos viendo por lo menos un régimen político más estable, con un montón de críticas. Mucho. No, Yo no, la verdad pero que a mí no me yo gusta. te voy a decir un solo dato. Nosotros no tenemos ciudadanía fiscal. Entonces no sabemos para qué pagamos impuestos, qué podemos exigir. Digo, cultura financiera en la escuela. Yo soy una analfabeta bancaria, pero lo reconozco así. Acá tengo 41 años, pero es no, un Laura, desastre. ¿en qué país del mundo? Pará, ¿En qué mi papá tenía los más grandes tenían la libreta de ahorro en el año 55 cuando iban al colegio, Está bien. 54, no sé. Digo, no importa, pero había cultura, te enseñaban algo. Hoy no existe esa información. Vos vas, yo digo, formación ética y ciudadana, a ver qué es esto, voy a ver los planes de estudio. Y siguen repitiendo como loros. Y la verdad que la ciudadanía se ejerce, no se estudia de memoria. Entonces se ejerce con proyectos hacia la comunidad. La gente, la basura, es un desastre. Pero Y no es solo una responsabilidad gubernamental. Para ello creo que sí, hay una parte que es de la sociedad civil, pero hay otra parte que es que y hay innumerable cantidad de países que se han desarrollado, sobre todo en décadas recientes, que brindan cada vez mejores bienes y servicios a sus ciudadanos. Y ese aprendizaje de que hoy estás mejor que ayer y que te hace ser cada vez más exigente con el futuro, eso es lo que no tiene la cultura argentina, pero no tiene porque el Estado no se lo ha brindado. Porque
por ejemplo, visito mucho España, visito mucho Irlanda. Son sociedades que han tenido un cambio cultural fenomenal en lo que percibe el ciudadano que le puede exigir al Estado y en la cultura de convivencia entre los ciudadanos entre sí. Pero porque el Estado le ha dado más cosas. Y parte de esa recepción genera un cambio cultural. Si vos te lo dan, te lo sacan, te lo dan, te lo sacan, no me queda tan claro cuál es el origen, no me queda tan claro que haya que... La sociedad civil tiene una responsabilidad, pero una responsabilidad contra algo que no responde nunca. No, pero igual, yendo más a la teoría clásica, la sociedad es el Estado es la sociedad, es relación, es un vínculo relacional. Sí. Entonces, hay cosas que en la relación que son un poco perversas, pero yo estoy de acuerdo, cuando hay capacidades estatales, cuando hay un Estado que brinda servicios, nosotros mismos, vos lo acabas de decir, yo también fui a la escuela pública, o sea, la sociedad que se movía ascendentemente tenía detrás un aparato estatal que sostenía una cantidad de cosas que hoy no la sostiene por distintas razones. Y ese es el desafío de gestionar lo público. Cuando, la historia de la facultad recientemente, vos haces las cosas bien y lo que no te exige, no te dicen gracias por lo que ya me diste. Te dicen dame más. Ahora, si la facultad en lugar de hacer eso, un día te da más, un día te da menos, un año está mal, un día está... Sí, bueno, a ver qué me toca este año. Pero no es una mejora continua. El proceso de mejora continua en el Estado es fundamental. La Argentina lo ha perdido. Chicos, algunas otras preguntas. A lo mejor un poco más, alguna más académica. Para Martín, ¿por qué decidiste hacer una maestría en vez de un doctorado? En función de las críticas a cómo se estudia la economía a nivel internacional y teniendo en cuenta la experiencia de la economía real, ¿por qué hiciste el doctorado? Y si consideras que un estudio en el exterior es más interesante para comenzar una carrera política. A ver, primero, yo recibí una beca para hacer una maestría, pero me fui con la idea de hacer un doctorado. ¿Por qué me fui con la idea de hacer un doctorado? Porque era muy joven y era bastante tonto, no sé bien, la verdad que no sé bien por qué fui. Porque la verdad es que... pero lo que quiero decir es lo siguiente. Si uno va a hacer vida académica, el doctorado es muy importante. Si uno no va a hacer vida académica, el doctorado no es relevante. Entonces, yo en ese momento era lo suficientemente chico como para creer que me gustaba la vida académica. Y no lo tenía tan claro. Y en un momento me di cuenta que no quería ser mi supervisor. Yo no quiero en 7 años ser esta persona. No me gusta este perfil, me gusta hacer cosas. Entonces, tuve una beca para una maestría, la fui extendiendo de distinta manera, a veces trabajando allá, etcétera, y empecé el doctorado y en un momento tuve un problema familiar y lo abandoné el doctorado. Y siempre lo tengo como una deuda pendiente, a pesar de que me doy cuenta que no es relevante para lo que estoy haciendo hoy. Pero lo tengo como una deuda pendiente porque en mi casa cuando empezaba las cosas había que terminarlas. Tan sencillo como eso. Sí, es un mandato. Me ha frustrado un tiempo. Yo me la saqué del doctorado. Pero así fue como lo decidí. Si es mejor para hacer política, es irrelevante. No sé si el doctorado afuera es como sello. No. Doctorado no. Como sello no. Sí creo que es importante vivir afuera. Esto lo digo desde el punto de vista quizá menos académico que personal. Tuve un profesor de esta casa que me dio un enorme consejo cuando me dieron la beca. Yo ya tenía la beca de Chevening y había aplicado a varias universidades, tenía aceptación de todas y estaba esperando Cambridge. Entonces me dice Alfredo Canavese, Alfredo, ¿qué vas a hacer? Digo, no, estoy esperando Cambridge. ¿Por qué? Digo, ¿cuáles tenés? Y tenía LSE, tenía Oxford, tenía Warwick. ¿Por qué? ¿Y por qué querés ir a Cambridge? Yo digo, no, bueno, porque Cambridge, por la historia, porque Cambridge tiene más premios Nobel que toda Francia juntos, por el entorno, creo que es un lugar único para estudiar. Y Alfredo me miró y me dijo, no seas boludo. Me dijo, el lugar único para vivir es Londres. Es lo mismo que me dijeron. Esa es la experiencia. La experiencia me dijo, yo dije, va a ser una experiencia única. Me dijo, no, la experiencia única no es estudiar en Cambridge, es vivir en Londres. Y para mí es muy importante los años que yo pasé allá, porque primero porque uno está expuesto a otras cosas, conoce gente de distintos lugares, le enseñan las cosas distintas que las que le enseñó a uno. Quizás hay obviamente centros de excelencia académica, pero también la excelencia académica depende mucho de cómo uno la enfoque. Uno puede educarse de una manera extraordinariamente bien, mejor que afuera acá.
quizás no tiene el acceso a los mismos profesores, aunque algunos de acá pueden ser mejores que... Pero la experiencia más importante para mí de irse a vivir afuera es que todos nosotros en nuestras familias ocupamos un rol que es de acomodarte a los incentivos que te da esa familia y vos encontrás un hueco. Y en ese hueco se forma tu personalidad y con esa personalidad, nosotros formamos la personalidad tratando de responder a los estímulos de lo que nuestros padres nos dicen está bien, está mal, porque es la manera en que nos demuestran afecto. Cuando te vas a vivir afuera, nadie sabe si sos bueno o malo, sos divertido, no sos jodón o no, sos homosexual o heterosexual, jugás bien o mal al fútbol, y te sacás esa mochila y te permite reinventarte. Cuando te reinventás de esa manera, sin mochila, te encontrás con cosas que sos de manera mucho más genuina de lo que creías. Sí. Y esa es una experiencia iluminadora como ninguna otra, para mí, que tenga que ver con la academia. Es la oportunidad de estar afuera, libre de las ataduras que uno tiene con los vínculos que tiene acá, con los vínculos con los cuales uno nació. Entonces esa experiencia es fundamental. Si a eso le agregas que estás en un ámbito hiperestimulante y además tenés excelencia académica, tenés un combo fenomenal, pero la parte de la experiencia personal es muy, muy importante. Sí, yo te agrego solo ya cerramos. A mí, dos cosas. Me pasó, yo tenía Oxford y LSE en Londres. Y entonces fui y le pregunté a Franco Castiglioni. Le digo, ¿qué hago? ¡Vos! ¡A Oxford! ¡Te morís! Me dijo. Vos sos rata de ciudad, alcantarilla. Tenés que ir a Londres sí o sí. Bueno, y ahí fui. Y cuando llegué, me pasó lo que le pasa a mucha gente, y a mucha gente por ahí no le pasa, que es el famoso shock cultural. ¿Por qué? Porque al mes, a las 3 de la tarde era de noche y llovía todo el día. Y entonces yo creía que a las 5 de la tarde me tenía que ir a dormir, más o menos. Entonces me empezó a agarrar como todo a mí no me pasó. Un cambio de biorritmo. Bueno, a mí me pasó, qué sé yo. Pedí ayuda, por supuesto, y el que me ayudó mucho, porque mi supervisor, viste, cada uno tiene como un supervisor en la universidad. Era un historiador, un señor grande ya. Para mí en ese momento era grande, tenía 60 y pico. Y entonces me veía medio rara y que yo estaba todo el día encerrada leyendo y leía y leía. Y me agarra y me dice... Entonces voy un día, le llevo el primer ensayo, es el segundo shock cultural. ¿Qué hice yo? Una monografía tipo de la UBA, 44.000 citas, me leí todo y me dijo, no, acá se hacen ensayos. Usted tiene una pregunta, escriba. No tiene que citar y mostrarme cuánto, que es otro sistema educativo. Este es otro tema que es súper importante. Aprendés a pensar y expresarte distinto y estudias diferente. Mi primer presentación con transparencia, filminas, una cosa que existía antes, la hice ahí. O sea, yo nunca jamás acá vino alguien y me dijo en la facultad, en aquella época, en el 90 y pico, hacer una presentación con filminas. Otra cosa. Y el supervisor me dijo, no, usted se equivoca. Usted acá vino a vivir. Exacto. Entonces, de lunes a viernes, usted viene a las clases, sí, por supuesto. A las 5 de la tarde se va al pub. Elija el pub que quiera y después si quiere a las 7 vuelve a la biblioteca o se va a su casa, a la residencia donde usted viva, y lunes, sábado y domingo usted no estudia. Va a ver un partido de fútbol, va a Harrods, no sé, lo que se le ocurra, pero los domingos no está todo cerrado. Mirá qué mente estúpida, porque claro, acá está todo cerrado el domingo, salvo los shoppings. Me dice, no, ¿cómo va a estar todo cerrado? Y yo descubrí un mundo. En el mes de noviembre, cuando me tocó en el 2001, yo me fui en una época, en el 2000, descubrí un mundo que para mí era nuevo. Esas pequeñas cosas, ¿no? Que a mí me parece que son importantes. Cualquier oportunidad que va desde poder vivir y estudiar en otro país, que es vivir y estudiar. Como todo, primero es vivir. Es vivir y trabajar. Bueno, después trabajo, pero primero vivo, después estudio. Y me parece que es eso. Y viajar, si pueden, también ayuda. O sea, y me parece que acá, cuando yo hablaba de la generación de la mitad de los argentinos que tienen menos de 30, creo que se nota mucho más, ¿no? Son generaciones que hoy van a la aventura y eso está buenísimo porque es la mejor forma de abrirse, digo, de reencontrarse con uno mismo, pero también de conocer otras cosas y lo global y lo local y cómo las identidades se van enriqueciendo. O sea, a mí me pedían que bailara tango. Pero uno hace cosas y conoce mucha gente, eso es lo mejor, o sea, gente y costumbres muy distintas, y aprende de religiones, aprende de la práctica cotidiana, no de los libros. ¿Cómo fueron tus inicios en el ámbito político? Menos mal que nos preguntaron otros inicios. Hubiera sido más divertido, pero bueno.
Bueno, pregunte. Yo era socio de una consultora y hacíamos asesoramiento económico y político, mucho a clientes del exterior y a empresas grandes acá. Y fui muy crítico del proceso del proceso de la convertibilidad y creíamos en la consultora que iba a terminar mal. Y entonces en un momento tuve una discusión con algunos de mis socios y era: hacemos dos cosas con este diagnóstico: o hacemos mucha plata o intentamos o nos metemos para cambiar lo que creemos que está mal. Y no llegamos a hacer mucha plata, pero vino el 2001 y cuando vino el 2001 nos llamaron para participar en la función pública. Y primero el Banco Central era muy técnico y a partir de ahí empecé a mirar algunas cuestiones de otra manera y después otro amigo mío lo nombraron ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires y me dijo: abandoná el Banco Central, que ya cumpliste tu tarea, y venía a ser jefe de gabinete de un ministerio. Y a mí me pareció que era interesante, que iba a aprender cosas distintas. Y después ya fui ministro ahí, presidente del banco, después ministro de Economía y después esto que estoy haciendo ahora que no sé cómo describirlo. Bueno, es súper importante. Dale, preguntame a vos. Para ambos. Para ambos, ¿qué se puede hacer contra la sanción del juez Bonadío? ¿Por qué cuesta tanto que la oposición se una para terminar con este régimen nefasto? Nosotros nos uniríamos con gusto, pero bueno, vieron cómo son los mayores. Los adultos mayores son complicados. ¿Qué se puede hacer contra la sanción al juez Bonadío? Lo va a hacer el propio juez, que se va a presentar seguramente con una acción judicial para decir que tiene una garantía constitucional de estabilidad salarial. Pasó lo mismo con Campagnoli cuando Gils Carbó pidió reducirle Hola, diputada, ¿cómo anda? Pidió reducirle el sueldo y la justicia, por supuesto, dijo que no porque es inconstitucional. Así que lo de Bonadío termina pronto. Como no pudieron removerlo, iniciarle el juicio del jury, fueron por este lado, pero no tiene más que es un titular mañana o pasado y 2 o 3 comentarios en 678. Yo te tengo que preguntar a vos. Esta es re difícil. ¿Cómo se renueva? Es re difícil, en serio. ¿Cómo se renueva la política cuando el poder intenta permanecer? Yo creo que hay una herramienta que no estamos utilizando lo suficientemente bien, que son las PASO. Y que se malinterpreta lo que son las PASO. Las PASO no son un mecanismo para, nos juntamos un montón en una interna y como la interna es interesante, tenemos más votos. Eso no son las PASO. Las PASO son el mecanismo para desafiar la vida interna de los partidos y enriquecerla. Las PASO es para que no se pueda poner un candidato que pone el partido elegido a puertas cerradas, sino que ese candidato es desafiable por otro que viene de afuera. Y ahí hay un instrumento lo suficientemente interesante como para empezar a hurgar. No es la solución, pero es un elemento. Porque en la medida que eso produce una mayor cercanía con la ciudadanía y también esa gente es más visible, también se le puede demandar más. Entonces yo creo que ahí hay una herramienta. ¿Es la herramienta definitiva? No. Una vez dije en la campaña pasada que las PASO para mí son como se entreabre una puerta y o encontramos una llave que abre una puerta, dentro de la puerta hay un enorme cuarto con herramientas. Después ya no sé cuáles son las herramientas, pero por lo menos encontramos el cuarto de herramientas. Ahora tenemos que dar con algunas que sean indicadas para cambiar estas cosas, pero antes esa puerta estaba bastante cerrada. Yo creo que las PASO en ese sentido son muy importantes. Sí, yo también sí, es un instrumento, pero también se necesita más gente en política que venga a desafiar. Pero no puedes convocar a esa gente si no le das un espacio en el cual se pueda... Nosotros nos autoconvocamos, en todo caso. Está bien, pero sí, pero... Y el sistema, yo te digo en serio, yo creo que el sistema tiene, no sé si es, testimoniemos tomando, los que se quedan, los que quieren permanecer y demás, en algún momento por ahí dicen, como con los jueces, ¿no? Yo siempre digo, no todos los jueces son horribles, y es el mismo sistema. O sea, hay un punto donde hay una autoprotección sistémica que dice, para no destruirme, no sé, de 20 jueces, 3 o 4 son los que verdaderamente van a hacer bien su trabajo. Pero a mí me parece que falta personal, lo digo en el buen sentido, y que si nosotros en algún momento por distintas razones la vida te fue llevando, a mí me parece que hay que ir tomando el desafío, sobre todo hablándole a cualquiera de todas las edades, pero a los más jóvenes. O
sea, no es imposible. Y uno puede hacer carreras desde adentro, desde afuera, entrar, salir. Esto para mí, el tema del entrar y el salir del sistema, para mí me parece que es importante, no quedarse. Yo esto tengo una diferencia con los diputados, ¿no? Que están 20, 25 años adentro de la Cámara de Diputados. Si él está hace un año y yo estoy hace 5 y ya me quiero... Es complicado, o sea, a mí me parece que no funciona un sistema político así. Tiene algunos resguardos, está muy bueno, yo lo puedo entender, pero cuando miro otros países que hay senadores que estuvieron, Ted Kennedy, no sé, 45 años, la verdad yo miro la política de Estados Unidos y se van a dirimir las elecciones el año que viene entre dos familias, los Bush y los Clinton. Digo, están al borde de eso. Yo no quiero eso para la Argentina. Cuando vino Fukuyama, que vos estuviste, vino y me dijo, no, me dice, yo veo el sistema político argentino mucho más permeable que el americano. Y para mí ese es un dato. O sea, hay posibilidad. Si nosotros pudimos, y mucha más gente puede... Primero, quiero decir otra cosa, el sistema político no es solo ser diputado o senador, porque también en las tradiciones partidarias, esta cosa de que la política se hace en cargo electivo, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Uno puede ser jefe de gabinete de un ministro y tener mucha más influencia en una decisión administrativa que la que podemos tener nosotros hoy. Se los aseguro plenamente. Sin ninguna duda. Entonces, hay pequeños cambios, hay pequeñas cosas que se toman, que van para un lado, que van para el otro, que no las toman, son decisiones que no las toma un diputado o un senador. Y además hay otro, uno no solo contribuye con la política estando adentro de la política, yo creo que uno tiene que ver cuál es su ventaja comparativa y entonces puede contribuir desde ahí. Hace un tiempo, me acuerdo que en la elección del 2011, un empresario de una empresa grande, regulada, me dice, ¿cuál es el problema de la Argentina? Me dice, ¿por qué? Le digo, mira, déjame que te haga una pregunta. Hay un candidato de centro izquierda muy bueno, que mide 24%, y hay un candidato de centro derecha que es muy bueno y mide 25%. Entre los dos suman 49, y vos sabés que cualquiera de los dos que gane va a interactuar bien con el otro y vamos a construir un bipartidismo racional y esto va a funcionar bien. Y después hay un tercer candidato que es un populista que mide 51%. ¿A cuál le vas a poner la plata? Me dijo, y al del 51%. Y bueno, ahí está el problema. Entonces, la contribución no es, de que uno hace, no es participo, voy a una elección. Yo creo que las PASO permiten abrir eso y permiten que gente que el sistema expulsa vengan a eso. Pero no es la única manera de contribuir, hay un montón de otras maneras de contribuir desde la ventaja comparativa de uno. Eso me parece que es lo más lógico. Tengo una más, volvemos al mundo académico. Qué suerte, porque yo tengo una personal para mí mismo que no sé si... ¿Qué le dirían? ¿Un teléfono? ¿Qué le dirían a un estudiante de ciencia política o economía? Bueno, vos decís economía y yo digo... O no, es lo mismo en realidad. Sí, a mí me parece que hay la manera en que se está enseñando economía se queda muchas veces en los márgenes, entonces uno tiene que preguntarse muchas veces... Lo primero que le diría es que lea mucho cosas de afuera de la facultad, es decir, que entienda qué es lo que está pasando en la discusión económica de un país o en la discusión económica de otro país, porque va a entender cuáles son las decisiones prácticas que después se toman, porque muchas veces estamos discutiendo curiosidades académicas y no lo medular. Entonces, por ejemplo, a mí, crecimiento económico es como una parte de la economía que se ha transformado en un elemento casi accesorio, no central, y entonces cuando tenemos que responderse estas preguntas, que es la principal pregunta que deberíamos responder los economistas, estamos mirando otras. Entonces yo creo que uno tiene que tener claro, no es fácil, pero tiene que tener claro cuando se mete en los meandros de la economía, tiene que intentar volver a cuál es el cauce sobre el cual después, o en el cual uno quiere transitar, y entonces tratar de aprovechar todas esas cosas que contribuyen a ese cauce. Y creo que estamos muy en los márgenes, y nos cuesta ir a los elementos más prácticos. Sí, yo lo que diría por ahí es más como un proceso más personal. La universidad tiende, cuando cualquier institución, bueno, los diputados discuten cada palabrita cuando hay discusión que uno no lo puede creer y en realidad se olvidan de lo importante porque empiezan con lo accesorio. Y a mí me parece que vuelvo a tener una vida, pero digo, creo que es muy importante
no encerrarse en las lecturas académicas que te da la facultad. Porque finalmente uno en la universidad, como en cualquier institución educativa a la que asista, lo que hace es obtener algunas herramientas, pero la verdad es que la capacidad para prevenir, para ser creativo, para innovar, no va a venir de memorizar o de repetir alguna teoría o algún texto. Y a mí me parece que en ese sentido, más allá de que uno tiene que cumplir con los trabajos prácticos, los exámenes, las notas y toda esta historia que está muy bien, traten siempre de tener un pie afuera. O sea, y eso quiere decir tener una cultura, no sé, cinematográfica, literaria. O sea, a mí yo recuerdo que cuando salí de la facultad recuperé todo lo que había perdido, que era leer literatura. O sea, me pasé 4 o 5 años leyendo teoría de los partidos políticos. O sea, y El Capital de Marx, divino, pero salís a la calle y después cuando entré a trabajar me di cuenta que había un montón de cosas que no sabía y que me las enseñó la experiencia. Y vuelvo a esto de la experiencia. O sea, pero como yo elegí ir a estudiar un país donde encima con el cual tenemos un conflicto que hace de la empiria y de la experiencia en términos científicos, pero también en términos prácticos, un lema en la vida. Yo creo que la experiencia, yo por ejemplo, no trabajaba cuando estudiaba, hacía pavadas para tener plata. Y a mí me parece que poder trabajar, o sea, si uno pudiera no trabajar todo el tiempo, porque yo sé que es súper arduo, y la verdad que cuando uno quiere estudiar y encima trabaja 8 horas es muy difícil, pero tener ese mix, a mí me parece que es importante, porque conectar con el mundo y empezar a encontrar lo que a uno le gusta, y por ahí te das cuenta, como dijiste, yo después de un montón de tiempo dije, ¿para qué voy a hacer un doctorado? Si yo no quiero escribir papers e ir a los congresos y refritar cosas, y es re aburrido, a mí me interesan otras cosas. Entonces, bueno, es un tránsito, es un proceso educativo que está bueno, que te va dando, obviamente, herramientas, pero que después uno lo llena de contenido. No hay que dejarse llenar del contenido que te imponen. Y me parece que esto es lo que empieza a suceder cuando uno ve, no sé, Steve Jobs, que dice, a mí me interesaba la caligrafía y en Stanford, no sé dónde, no enseñaban eso. O las tipografías. Y el tipo fue e inventó una cosa. Yo no sé si ninguno de nosotros es Da Vinci o por ahí somos todos Da Vinci. Pero me parece que uno pone el contenido. Y lo que hay ahí lo va tomando y va haciendo ese mix que le da también la experiencia. Por eso el consejo de mi profesora a las 5 vaya al pub, para mí fue fundamental en la vida. A ver, yo te voy a hacer una pregunta que, teniendo en cuenta la actual reinstalación de la situación ocurrida durante la década del 70, ¿cómo verían que un futuro presidente de su espacio político impulse un indulto como política de reconciliación? Horrible. Yo creo que hay que ir para adelante, no hay que ir para atrás, no elijo. Me parece que lo que viene no es péndulo, digamos, no ir de un lado al otro, no es revancha, es construcción. La construcción de la memoria histórica se hace entre todos y lo que ha habido es, en estos tiempos, me parece que ha habido una cooptación, una monopolización de un discurso. Me parece que a eso no se contrapone otro discurso. En todo caso, se construye desde ahí y me parece que hay que mirar también un poco. Yo soy súper comprometida con lo que ha sucedido, y me parece súper importante y creo que hay que hacer una política de memoria histórica que nos contenga a todos, donde se escuchen todas las voces, donde todos podamos ir a la ESMA y entrar y ver y nos sentamos parte de la historia, donde cada uno pueda hacer su propio. Yo estuve en Marcos Paz, por ejemplo, con hoy militares que están siendo enjuiciados. Y me senté y estuve hablando, no lo publiqué, lo digo acá por primera vez. La gente que sabe conmigo y hijos de militares que hoy están presos me pidieron, yo les pedí ir y me reuní y hablé. Pero no creo que se arregle con esto. Me parece que eso es tirar para atrás de nuevo y yo creo que hay que ir hacia adelante. No tengo la respuesta. Es más, creo que todos tenemos parte de la verdad o de la razón y lo decía el otro día, no encontramos entre todos una solución. Entonces me parece que esto es un tema interesante, muy interesante para la construcción común. Y hay mucho por aprender de otros países. Yo cada vez que he ido a Alemania, a mí me parece que es un país donde uno tiene mucho para tomar y para aprender, sobre todo su historia reciente tan trágica, y me parece que se construye para adelante. Ay, qué linda esa pregunta, pero no la vas a preguntar. Yo no te la voy a preguntar a vos.
¿Cuál esta? Sí. Si me voy a unir al PRO. Pregunta. No, pero nadie te lo está pidiendo. No, nosotros no nos unimos. No, porque, bueno, ese es otro tema también. Esa cosa de la... A ver, acá hay tanto por discutir, como habrán visto, de cosas por hablarse, por acordarse, y creo que hay una presión, yo no sé si es tu opinión, pero hay presiones que por ahí son las que se imponen o quieren imponerse, de hacer acuerdos y no se hablan de los temas, y no se encuentran las coincidencias, y no se habla de la gobernabilidad. Y a mí me preocupa más cómo hacemos para ponernos de acuerdo en los temas y en las orientaciones, y tendremos acuerdos y desacuerdos, después en cómo se gobierna la Argentina en el próximo ciclo político, y ¿saben qué? Después veamos si podemos unirnos electoralmente o no, pero no nos desvivamos por eso. Hablemos de lo otro antes, porque un año pasa muy rápido y tenemos menos de un año, porque las PASO son en agosto para lo nacional, y los calendarios no son solo una elección nacional, hay provincias que van a votar en abril, gobernadores, y no estamos discutiendo los temas. Y la verdad nosotros no vinimos hoy acá a discutir temas y cada uno podrá discutir de alguno o de otro. Pero me parece en serio que para hacer una apuesta de verdad, primero los temas, las orientaciones, generemos acuerdos de eso y después vemos si vamos al pub y tomamos algo y nos unimos o no. Pero de verdad no pasa por la unión. Pasa por, para mí, pasa por generar acuerdos sobre temas, políticas de Estado, le dicen algunos, a mí me parece grandilocuente, y se transformó en un cliché. O sea, hay muchos clichés, de un lado y del otro, de estos del mostrador en la política argentina. Y hablemos de eso y después veremos si las cosas se dan o no se dan. Y si no se dan, no es una tragedia, si está todo lo anterior caminado. Sí, me voy a unir al PRO. No. Es un chiste, que no, después que no lo tome un periodista. Responda, No, que no lo tome un periodista. No Sí. sabemos si... No hay forma no de unirse, sino de que los distintos partidos políticos, antes de las elecciones, hablen de poner determinados temas, como puede ser inseguridad, salud, Sí, pero y entonces, a partir de ahí, comprometerse, todos los partidos, decir, firmamos, y al que salga presidente, se va a apoyar esas medidas. No hay. Que no tienen nada que ver. No hay, pero ¿me dejas que te diga por qué no hay? ¿Me dejas que te diga por qué no hay eso? Porque cuando los partidos políticos, cuando las organizaciones civiles, cuando las gremiales empresarias hacen el listado de su proyecto país, dicen cosas tan interesantes como: queremos un país sin pobreza, queremos mejorar la seguridad, tenemos un compromiso con la justicia transparente y la división de poderes, queremos un país que se desarrolle y que crezca sin crisis, queremos una educación de calidad. Es como, bueno, vamos a hacer una unión y vamos a hacer un programa que diga: no se puede escupir en los rincones y limpiarte los mocos en la espalda del de adelante. Y claro, no se puede. Las uniones se basan en decir qué intereses vamos así a afectar. ¿Qué cosas vamos a hacer con esto, pero afectando intereses, no haciendo un rosario de buenas intenciones? Pero no, desarrollado cada punto vuelve a pasar lo mismo. Queremos unos docentes que tengan todo. Entonces hay que decir qué intereses vas a afectar y qué banderas vas a defender claramente. Y cuando defendés algunas banderas afectás intereses. Y hoy no se hace, porque inclusive si lo querés hacer y lo decís, te lo toman otros en contra. Los que dicen no vamos a escupir en los rincones, te dicen: mirá lo que van a hacer estos. Entonces es un problema. Nos tenemos que poner de acuerdo en cómo bajar la inflación. Bárbaro. Dale, ponelo. Había una pregunta. Bueno, casi todos los economistas pensamos lo mismo sobre cómo hay que bajar la inflación. Casi todos. Lo pones y dices: van a hacer esto. Entonces, bueno, no hay eso. Hoy hay voluntad. ¿Por qué dicen somos progresistas? Porque es como, y no podemos estar en contra del progreso. Es como, estamos cayendo en lugares comunes es un rosario de buenas intenciones sin ir a lo medular de cómo se hace. Y para ir a lo medular de cómo se hace te tenés que poner de acuerdo en qué intereses vas a afectar. Y eso hoy en la Argentina está siendo extremadamente complicado. ¿Sí? Entonces, con lo que quieras, con la seguridad, con la justicia, con todo. No es queremos una justicia independiente, es ¿qué vas a hacer con los jueces federales?
Esa es la pregunta que tenés que resolver en un partido político. No queremos una justicia independiente. Porque queremos, sí, claro que queremos una justicia independiente. No, yo creo que hoy, yo siempre digo lo mismo, que tiene que ver con que para crear un futuro colectivo todo el mundo tiene que ceder hoy. En la Argentina nadie quiere ceder hoy porque el largo plazo no existe. Entonces todos quieren su recompensa ahora. Nadie quiere tomar riesgo en ese sentido. Entonces ahí hay dificultad de acuerdo. Es como un matrimonio. Vos estás en un matrimonio y tenés que ceder cosas, porque si no, no construís un futuro colectivo. En una amistad cedés cosas, en una empresa cedés cosas, no manejás todo vos todo el tiempo como querés. Las reglas son básicamente eso, cosas que nos autoimponemos, restricciones que elegimos tener para construir una vida en comunidad. Y como para lograr eso, para pagar un costo hoy, tenés que creer que lo que estás construyendo colectivamente es mejor que lo que tenés hoy. Y eso en Argentina es muy difícil de predecir. Entonces todos se vuelven cortoplacistas, todos nos volvemos cortoplacistas. Y entonces la consistencia, la coherencia es un valor que pasado de moda. Y del otro lado el reclamo es pónganse de acuerdo en qué hacer con la seguridad. Está bien, pero hay que decir muy claramente qué quiere decir eso. Y hay gente que no está de acuerdo con eso. Hay gente que le gustan las policías municipales y hay gente que está aterrada de que existan policías municipales. Hay gente que dice, bueno, hay que descabezar la bonaerense. Hay gente que dice, no, hay que hacer un acuerdo. Entonces, todos decimos que queremos mejorar la seguridad, pero después las concepciones son distintas. Y entonces tenés que poner de acuerdo en las concepciones, que es lo que decía Laura. Y teniendo en cuenta la Declaración Argentina, yo creo que hay 5 o 6 puntos en los que tenés que poner de acuerdo, que son 5 o 6 puntos que reflejan valores fundamentales. Alfonsín decía, ¿es negociable la plataforma? Sí. ¿Es negociable la candidatura? Sí. ¿Es negociable la alianza? Sí. ¿Qué es lo que no es negociable? Los valores. O sea, valores que no son negociables. Y esos valores tienen que estar reflejados en 5 puntos. Es lo que vos querés que esa alianza sea capaz de crear, implementar, transmitirle a la sociedad. Si no tenés eso, no tenés muchas otras cosas. Entonces, no es un tema de va a andar para un lado o andar para el otro. Es qué es lo que hace que estés en un lado y qué es lo que hace que estés en el otro. Y que uno esté en un lado y que otro esté en el otro, como decía Laura, no quiere decir que sean diferencias inzanjables. Es como, yo soy independiente, tengo amigos de Racing, trato de no hablar de fútbol, porque no me voy a poner de acuerdo, pero tengo un montón de otras cosas en las que me pongo de acuerdo, que son más importantes que el fútbol. Sí, a mí me parece que eso, sobre todo para la época que viene, hay que empezar a ponerlo en práctica. Y por eso yo hablaba antes del aspecto personal del liderazgo, ¿no? Como uno empieza, o sea, a mí me tocó un momento hace 1 año y medio o 2 de mucha batalla y ahora ya salí de la batalla, porque yo creo que lo que viene es una etapa de construcción. Y la etapa de construcción es encontrar donde hay acuerdo. Y la verdad que es medio difícil con muchas personas, como les dije antes, hay gente que no se quiere retirar. Y que tiene la maceta y la riega y la tiene agarrada y la banca atornillada. Y la banca y el ministerio. Yo quería sacar una foto de eso, porque los sillones están atornillados, sí, claro, en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, los que tenemos gambas largas, giran, sí, nosotros tenemos problemas. Y es eso, es que ahora entiendo lo que quiere decir cuando dice se atornillan a sus bancas. Bueno, claro. Entonces, a mí me parece, y más allá, yo no estoy, por mí que se queden, yo no tengo problema, pero a mí me parece que hay una necesidad de rotación. Entonces yo creo que hay otros que tienen que entenderlo y que la verdad, las probabilidades estadísticas de que uno sea tal cosa son siempre bajas porque hay millones de personas en la competencia. Pero también hay que entender que el aporte que uno puede hacer a la política pública desde adentro, desde afuera, desde el costado, siendo empresario, siendo académico. Digo, hoy dijeron una barbaridad en la Cámara, que me disculpen, dijeron, Julián Domínguez es el mejor intelectual que tiene la Argentina. Uno de los mejores de sector. Yo, discúlpeme, pero a mí me enseñaron que intelectual es otra cosa. Primero es crítico. Y segundo, se maneja en un plano distinto porque verdaderamente ve cosas que nosotros que somos no intelectuales no vemos porque nos dedicamos a hacer, que es distinto, es otro plano. Bueno, está todo bastardeado, todos los conceptos prostituidos. Hay que recuperar como ciertos equilibrios y también en el ámbito político. Y bueno, hay gente que no se quiere ir, hay gente que quiere ser, y esto es muy loable. Y hay otros que tenemos otra visión, y me parece que hay que ir arrastrando y hay que ir sumando y hay que ir construyendo. Y hay veces que van a encontrar acuerdos donde uno no lo esperaba. En el Congreso, cuando nosotros hicimos el famoso Grupo A, no sé si fue por amor o por espanto, a mí me tocó ese año, el 2010, hubo acuerdos.
Y la verdad es que era desgastante negociar, o sea, discutir hasta un dictamen de una ley. Porque discutíamos comas. Era fuerte, o sea, estábamos los diputados, o sea, algo que yo no vi nunca más. Porque nunca más se pudo discutir, porque el oficialismo bajó y vino y dijo, ahora tengo la mayoría y yo impongo. Pero se trabajaba así. Yo vi un Congreso distinto y probablemente los que vienen del 83 dicen era otra época y qué sé yo. Ojalá encontremos ese equilibrio de nuevo. Y esos controles y esos contrapesos. A mí no me asusta que vengan y me digan, no, mira, esta ley no te la voto. Es la democracia, es así, tiene que funcionar así. Por favor, saquémonos esto de la cabeza de que ahora tiene que venir otra mayoría para imponerles con revanchismo lo que nos hicieron comer estos 10 años. Porque eso estuvo mal. Nosotros políticamente estamos pagando la crisis del 2001 todavía. No, para mí no salimos de esa crisis. Entonces lo que tenemos que hacer es construir desde ahí. Pero no con revancha, no yéndonos al otro extremo. O sea, yo no le voy a imponer mayoría a nadie. Algunas veces, por supuesto, se impone. Otras veces no. Porque aparte no va a haber mayorías. Va a haber que dialogar, va a haber que construir consensos. Entonces, si no viene antes, va a venir después. Pero yo creo que es un cambio. No, bueno, y ya, igual no sé a qué hora nos vamos, porque No, nosotros ya está. A mí me hicieron una pregunta personal. Yo les quiero decir algo, juega River. Como José Luis Justi dijo que valían preguntas personales, acá hay una pregunta que me hicieron que es ¿cómo te conquistó Carla Peterson? Mi mujer es genial. Mi mujer es genial, con lo cual no le costó nada. Sinceramente, es todavía mucho mejor de lo que ustedes la ven. ¿Cómo te conquistó a vos? No, ¿cómo vos conquistaste a Esa Carla es la pregunta, Peterson? Esa es la pregunta. ¿Gustó? Pero la hicieron mal, ¿qué querés que te diga? Bueno, podemos cerrar. Bueno, pero si están estudiando, tienen ganas, preséntense a la beca. Es buenísima, porque aparte te pagan todo. No es como otras, vamos a decirlo, que te tenés que conseguir plata de otro lado y qué sé yo. Acá pagan todo, la pasan bárbaro. Todos los lugares son lindos. Por acá hay, está Laura, que estudió en Edimburgo, que es fabuloso. Aprendió mucho de whisky ella. Yo aprendí de pubs, ella aprendió de whisky. Yo tenía compañeros... No se identifiques. Tenía Laura. compañeros que estudiaron conmigo y cuando yo me fui a hacer la maestría a Londres, ellos fueron a Chicago. Y cuando volvimos en el verano, yo volví tuve 3 años y volví 2 veces. Volvimos el primer verano y le digo, ¿cómo andan? Me contestaron, fue el peor año de mi vida. Yo dije, qué suerte que me fui a estudiar. Bueno, sí. Porque se estudia distinto. No, Se vive... Y se estudia distinto. Se estudia distinto. Es otra vida. O sea, yo sí. Lo recomiendo fervientemente. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar.